Hola, el día de hoy vamos a aprender en la clase de Historia Hidalgo y Allende contra los realistas. Como ya te lo había mencionado anteriormente, para que se llevara a cabo el movimiento de independencia fue necesario que se desarrollara un suceso muy importante llamado el Grito de Dolores. Este se desarrolló en la madrugada del 15 para el 16 de septiembre de 1810, donde el cura Miguel Hidalgo hizo sonar las campanas de la iglesia del pueblo de Dolores en el estado de Guanajuato. Como tú recordarás anteriormente, Hidalgo, junto con otros individuos como José Ortiz de Domínguez, su esposo, Ignacio Allende, estaban conspirando. ¿Por qué conspiraban? Pues porque no estaban de acuerdo bajo las condiciones en las que el virreinato trataba a las personas. Bueno, pues se levantaron contra las autoridades del virreinato, como ya te los había mencionado. Utilizó el grito de viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno y viva Fernando VII. Acuérdate que en España estaba habiendo cambios políticos en cuanto a su forma de gobernar. Hidalgo estaba de acuerdo en que Fernando VII fuera quien gobernara España. Pero también te recuerdo que, y parte fundamental es también el antecedente de la colonia. Recuerda que la colonia estaba dividida la sociedad en castas. ¿Qué eran las castas? Los españoles, que era la cima de la pirámide, después seguían los criollos, los indígenas, los negros y las diversas castas, los mulatos y todo ese tipo de personas. Entonces, a partir de la conspiración, pues los cachan en lo que estaban haciendo y adelantan el movimiento cuando Miguel Hidalgo toca las campanas de la iglesia y le pide al pueblo de Dolores Hidalgo que se levanten en armas. ¿Quiénes la apoyaban? Allende y Juan Aldama. Aquí es importante aclarar que Miguel Hidalgo era un sacerdote de origen criollo. Acuérdate que yo ya te había mencionado que precisamente Hidalgo no era que quisiera que hubiera independencia. O sea, una de las cosas que él quería era que hubiera igualdad, pero igualdad en cuanto a su grupo en el que él pertenecía, que eran los criollos. Acuérdate que los criollos son aquellas personas, hijos españoles, pero nacidos en la Nueva España o en las colonias de las cuales se hacía cargo España. Entonces, ¿qué querían? Pues tener las mismas condiciones de los españoles, tener grandes cantidades de terreno, formar parte del gobierno, pero pues no necesariamente Hidalgo quería una independencia de que México fuera totalmente, que ya no dependiera o que ya en España ya no mandara un individuo para gobernar. Eh, Principalmente acuérdate de eso, es parte fundamental. Hidalgo no quería dar la independencia, quería que los criollos recuperaran o tuvieran los mismos privilegios que los españoles. Bueno, pues después de levantarse en armas, entre 1810 y 1811, Hidalgo y Allende dirigieron el primer levantamiento. ¿Qué hacen? Pues juntaron un grupo de personas, la mayoría eran indígenas, y pues empezar en la lucha. Acuérdate, Allende es un general con bastante experiencia en el campo de batalla, pero aún así no fue suficiente. Una de las cosas más importantes que era el ejército insurgente. Sí, era muy importante. Pero también la inexperiencia los llevó a ser capturados por los realistas y fueron fusilados. Yo ya te lo había mencionado con anterioridad. Hidalgo y un grupo más de seguidores fueron apresados y lo llevaron a juicio. En ese juicio los declararon culpables. ¿Y qué hicieron? Los mataron y bueno, más bien los degollaron porque les cortaron la cabeza y como pues como una medida de advertencia que hicieron, colgaron las cabezas de la alhóndiga de granaditas como diciéndole a los demás, si tú te atreves a levantarte en armas, es lo que te va a pasar, ¿no? Si Hidalgo perdió la cabeza, tú también lo puedes hacer. Pero aún así, a partir de que Hidalgo se muere, o lo asesinan, no se acaba el movimiento, sigue el movimiento con otras más personas que más adelante vas a aprender de ellos, que son José María Morelos y Pavón, Iturbide, etcétera, ¿no? Vicente Guerrero es una parte muy, 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 muy importante. Pero ahorita quiero que te quede muy claro el grito de Dolores. ¿Quién lo realiza? Miguel Hidalgo. ¿Quiénes lo acompañan? Ignacio Allende y Juan Aldama. ¿Por qué querían lograr las igualdades que los criollos necesitaban? ¿Por qué? Pues porque Hidalgo era un criollo. No quería la independencia como tal o no estaba como muy consciente del gran movimiento que se iba a desatar a partir de levantarse en armas. Se da cuenta, pero más adelante, a decir verdad,
no esperaba lograr la independencia, no la logra, solamente es como un pequeñito paso para el gran camino. Acuérdate, la independencia dura exactamente 11 años, que es de 1810 a 1821, cuando se termina con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que está comandada por Iturbide, que más adelante te vas a enterar que es el primer virrey, porque él supone que ya no va a haber virreyes, pero sí, él se pone como virrey después de que termina la independencia en 1821 y se empieza a construir el Estado-Nación. ¿Cuál va a ser la actividad que realizarás el día de hoy? Observa el siguiente video, Independencia de México. Vas a realizar un comentario sencillo y vas a darle respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué le llaman a Hidalgo el padre de la patria? Además, como tarea, vas a investigar las biografías de Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy.